Don Rodolfo Félix Cárdenas, otra vez no requiere presentación y tendrá mucho que decirnos al respecto. Rodolfo. Bueno, miren, yo voy a tratar de hablar mi punto de vista muy rápido de los 4 temas que nos traen aquí en el artículo 16, ¿no? Que es uno es arraigo, otro es caso urgente, otro es la reforma, que es el tema central, para mí más importante, al 16 constitucional, que esto tiene que ver con desaparición de la noción de datos de prueba, un nuevo estándar probatorio para el libramiento de la orden de aprehensión y el tema de la geolocalización, si es o no necesario que en el texto del artículo 16 se ponga pues que para como requisito previo y judicial que se autorice la geolocalización por juez, obviamente, ¿no? Esos son los temas. Entonces voy muy rápido. Como se trata de una reforma constitucional, a mí en lo particular me preocupa mucho algo de lo que siempre hemos adolecido, que es exposición de motivos que sea muy precisa. En el Código Nacional, por los tiempos los que lo vivimos, no tuvimos esa oportunidad, hay cosas que han sido yendo para allá, para acá, etcétera, ¿no? Ahora tenemos el desarrollo de una exposición de motivos en donde yo creo que se puede ver enriquecida desde algún ángulo que yo quiero proponer aquí. Voy a tomar un poquito lo que dice Tania en materia de arraigo. Por supuesto, el arraigo debe desaparecer, en mi opinión, sí, yo no tengo ninguna duda, eso para mí no es un tema de debate. Pero yo sí creo que, ahondando un poquito a lo que dijo Tania, sí vale la pena decirle a los legisladores y a sus asesores, ojalá que no haya uno aquí, pero la verdad es que luego es un problema, ¿no? Porque todo el mundo se siente que escriben y ahí quieren aportar un tratado y echan a perder el trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces hay que decirles que en el acusatorio, justamente como decía Tania, si nosotros tenemos en delincuencia organizada, la mayoría de los casos son detenciones en flagrancia, hay armas, hay droga, etcétera, lo que tiene que hacer la Procuraduría es saber llevar un control de detención, comunicar bien la imputación, ¿sí?, pedir las medidas cautelares, tener la vinculación a proceso y pedir un plazo, ¿sí?, para el cierre de la investigación, plazo que puede ser hasta 6 meses. Como está planteado, lo que sí se reconoce es que esto es legal. Es decir, 6 meses de privación de libertad en investigación por orden de juez, con defensa previa, habiendo sido escuchado y todo es legal. 80 días, que es menos a 6 meses, es ilegal. ¿Qué es más grande? 6 meses, 80. Le decimos al legislador, mira, en vez de que te vamos a dar 80 días PGR, te vamos a dar 6 meses, pero legal, pues eso es lo que van a comprar, hombre. Que si los derechos humanos no les importa, no mucho, no crean. Entonces yo creo que si les ponemos en la exposición de motivos esta, así casi con numeritos, van a entender mejor. Yo enriquecería la propuesta en ese sentido. El segundo tema tiene que ver con el que el artículo 16 constitucional tenga lo que se ha dicho que es una definición de delincuencia organizada. En la reforma del 18 de junio del 2008 se llevó al texto constitucional algo que dice, por delincuencia organizada se entiende tal cosa, ¿no? Cuando eso era tema de una ley federal y era innecesario tocar la Constitución, fue una tontería. Y eso no es cualquier cosa, porque al llevar esto a la Constitución, pues empezó a discutir si eso era tipo penal o qué era, ¿no? Y entonces las consecuencias desde el punto de vista dogmático son muy importantes, hay que verlos de otros ángulos. Ahorita con esa referencia en la Constitución, que discutimos un tiempo si era tipo penal, una simple definición, si tenía que estar la punibilidad en el texto constitucional o no, si se justificaba que estuviera nada más abajo, ¿qué iba a pasar? Entonces ahí vino un problemón de debate y bueno, ya hagan de cuenta que pasó, ya se hicieron todos roscas, ya lo dejaron, ¿no? Pero eso tiene una carga muy importante. Somos el único país que tiene 2 normas de este tipo a nivel constitucional, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, nada más México las tiene en la Constitución. Entonces la desaparición de esta referencia como definición de delincuencia organizada en el texto del 16 constitucional no es algo que se justifica a mi entender, como dice la exposición de motivos, porque tiene que desaparecer el arraigo, son 2 cosas diferentes. Tiene que desaparecer por una razón que va de la mano con la reforma que se propone. Se propone crear una ley nacional de delincuencia organizada. Luego entonces el único concepto de delincuencia organizada va a estar en esa ley. No tiene que haber nada en la Constitución. Entonces, ¿para qué tocamos la Constitución? Cada vez que la tocamos va a llegar, bueno, gracias a Dios ya se murió CETEC, ¿no? Pero si no van a llegar y le van a poner así y van a inflar con 3 párrafos el texto, es terrible, ¿no? Entonces yo propondría que no tocáramos eso, ¿sí? Es decir, no, que sí se quite, pero que no se justifique de esa manera, ¿no? Porque no tiene ningún vínculo, ¿no? Entonces, mejor decirlo, juntarlo con lo otro, nos hace congruencia en la propuesta y creo que puede funcionar mejor. Esa es la parte que a mí me parece muy sencilla y muy fácil de la reforma. Me voy a la otra fácil, geolocalización. Se propone que esté en la Constitución
esto de la geolocalización, dice que los jueces de control resuelvan las solicitudes de geolocalización en tiempo real. Pero la Constitución dice que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resuelvan en forma inmediata y por cualquier medio solicitudes de medidas cautelares, provincias precautorias, técnicas de investigación. Para mí es una técnica de investigación. Entonces no tiene que estar esto en la Constitución. Eso es materia de ley. ¿Para qué tocamos la Constitución? Al rato le vamos a subir otra cosa que nos moleste a la Constitución, ¿no? Entonces mejor veamos que las cosas se hagan abajo bien, ¿no? Si tenemos nosotros esa cuestión de que el Ministerio Público la pide en caso urgente, en caso de emergencia, y el juez la ratifica, yo creo, a mí me parece, en mi particular punto de vista, que sí puede resistir un análisis, ¿sí?, en un debate, ¿no?, siempre y cuando esto se haga bien, o en su caso hagamos que tenga que ser por juez en el ajuste que esta reforma a fuerza tiene que traer al Código Nacional. Pero yo no tocaba la Constitución. A mí me da terror cada vez que se meten en la Constitución, ¿no? La siguiente, el caso urgente. El caso urgente es urgente que se modifique la propuesta, en mi opinión humilde. ¿Por qué? Porque la propuesta es desaparecer la referencia a delito grave, es decir, que siga subsistiendo el caso urgente, pero que se le quite la referencia asociada al delito grave. Solo hay caso urgente con respecto a delitos graves. Los delitos graves, nos dicen las legislaciones, Código Nacional de Procesos Penales, las locales, cuáles son, ahí están las listas, ¿no? ¿Qué va a pasar si quitamos la noción de delito grave en el caso urgente? ¿Qué va a ser para todos los delitos? Pues claro, el límite es los 10, 11 que están ahí, ¿no? Pero si la quitan, pues es para todo el código. Entonces, en vez de beneficiar, estamos ampliando. Y entonces, imagínense las procuradurías. Miren, ya Germán está tomando nota, ¿no? Ya Germán está ahí. Hay que tener cuidado con eso. Tiene que desaparecer el caso urgente, no la noción de delito grave, ¿no? Aquí la propuesta es desaparecer delito grave, no el caso urgente. Lo que se tiene que ir es el caso urgente, que es inútil, ese ya no funciona. Porque si lo dejamos, pues va para todos los delitos. Pero lo más grave que me parece, digo, con todo respeto y cariño aquí a mis compañeros, es que el caso urgente se vincule en un estándar para poderse otorgar al estándar de la orden de aprehensión que ahora se propone en la reforma. Ese es el tema que a mí me parece que tenemos que meditar mucho, desde luego yo en ánimo de aportar, pero es reforma constitucional, hay que verlo con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. En esencia, lo que se propone en el artículo 16 parte de lo siguiente. Se nos dice, hay delitos que están sancionados con pena que no es privativa de libertad. Hablemos de pena alternativa, no corporal. En esos delitos está pasando un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando citan a la persona que vaya a la audiencia, la persona no va. Entonces, como el Código Nacional dice que será citado personalmente, ¿no?, entonces la persona no va. Entonces yo hubo un magistrado de Morelos, amigo, que dijo, no, pues es la mejor defensa para los abogados, ¿no? Como no lo encuentras, pues ya no va, y mientras no vaya, pues no lo puedes llevar a audiencia y no puedes hacer la inicial. Entonces aquí se parte de la base de justificar a partir de que en esos casos cuesta, problema, es trabajo llevarlo a la audiencia. Así empieza la exposición de motivos. Pero yo encuentro que no cierra. ¿Cuál es el problema? O sea, yo encuentro como que no me cierra el tema de que si va o no va, como que faltó cerrar la idea. Pero yo quiero pensar lo siguiente. Para mí, la orden de aprehensión que libra un juez en un delito que está sancionado con pena privativa de libertad es muy diferente a una que deriva del incumplimiento de un mandato en donde se han impuesto medidas para que la persona venga, que comparezca, ¿no? Ya te cité una vez, te cité 2, 3 veces una orden de aprehensión. Esto no es privativo de la legislación acusatoria, esto es de toda la vida en nuestros códigos, ¿no? Estás citado, no vas 2, 3 veces, orden de aprehensión y tal. La Corte jamás ha dicho nada, yo creo que no tiene por qué hacerlo, porque son momentos distintos y obedecen a distintas reglas. Cuando uno ha sido citado a comparecer y no va, y se libra una orden de aprehensión, ni siquiera como abogado yo combato lo que antes decíamos el cuerpo del delito. No, es otro supuesto. Entonces no es la misma orden de aprehensión. Entonces, en ese sentido, si las personas no están yendo, es porque los jueces no están haciendo que vayan, ¿no? Y si necesitamos quitarle la cita personal, será citado en el domicilio que dio, para eso dio el domicilio, ¿no? Y somos muy estrictos a la hora de que tiene que dar el domicilio, porque usted no lo da, le vamos a quitar la libertad y tal. Pues que modifique, que dé el domicilio, tenemos el domicilio, lo citamos, el señor no va, pues que el juez ya procederá a la orden. Pero ¿para qué tocamos la Constitución? Yo digo, no encuentro la vinculación, pero sí quiero decirlo porque me parece que ahí sí nos vamos a meter en un tema que es innecesario. Esto es lo fácil
¿no? Ahora viene el tema de fondo, el que me parece que debemos meditar todos, ¿no? Que está sabroso este tema, la verdad que está bueno, ¿eh? A ver, presupuestos para liberar la orden de aprehensión. Decíamos aquí, debe haber un estándar para liberar la orden de aprehensión. Siempre se dice que el estándar es menor que la vinculación a proceso. Un estándar que dice aquí un supuesto material, etcétera. En la práctica ha traído importantes consecuencias para liberar órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Hay una interpretación o hay un entendimiento distinto de lo que debemos comprender por datos de prueba, ¿no? Y unos dicen que el dato de prueba es una cosa, otros dicen que es otra cosa, y otros dicen que es otra cosa, y todo esto, ¿no? Pero como no nos ponemos de acuerdo, como no nos pusimos de acuerdo en un momento si el cuerpo del delito era esto, era el otro y el otro, pues hay que modificar y desaparecer los datos de prueba. Yo no estoy de acuerdo. Venimos 8 años trabajando con esa noción, ¿sí? Lo que yo creo que tenemos que hacer es poner claro datos de prueba en el código. Y lo voy a decir por qué, miren, le voy a decir por qué. Porque aquí nos están proponiendo algo, y entiendo el fondo de lo que se está diciendo, entiendo que la orden de aprehensión tiene un fin específico que no se corresponde con el viejo sistema, ¿no? No se corresponde. Estamos viendo cómo abogados están amparando a los clientes importantes para presentarlos con sus pensiones, cuando podrían llegar caminando y hasta con pres y saldrían mejor, ¿verdad? ¿No? Bueno, amparo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en la exposición de motivos nos dicen el caso del derecho alemán, cuyo proceso penal, tanto para el libramiento de órdenes de aprehensión como de aplicación de medidas cautelares, exige que exista sospecha fundada de que el imputado participó en un delito. Participó en un delito. Aquí no se habla de la probabilidad de un delito, sino de un delito. De un delito, pero no es probable. La sospecha fundada es de la participación, no de la existencia del delito. Lo vuelvo a leer. Exista sospecha fundada en que el imputado participó en un delito. El delito no es lo que se sospecha en ningún lugar. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Aquí se toma un ejemplo del derecho alemán para decir, en otros lugares se regula así, ¿no? No se puso el derecho americano porque luego nos brincan, si hacemos algo del derecho americano, pues se fueron al alemán, ¿no? Pero pues a lo mejor se van a Chile y nos brincan, van a Colombia, nos muerden, pues es que nos muerden por todos lados, ¿no? En vez de querer avanzar con esto. Pero bien, ¿cuál es la propuesta? Que se cambie para que diga lo siguiente. Se quita datos de prueba para que diga probabilidad de la existencia del hecho que la ley sanciona como delito y de la intervención de la persona en él. Y a mí sí que me preocupa, con todo respeto, esta redacción. Entiendo el fondo, al rato nos agarramos del moco aquí, como dicen, pero yo entiendo. A ver, probabilidad de la existencia del hecho, es decir, un hecho probable, no un hecho que existió, un hecho que quizá existió o no existió. Lo probable es lo que es o no es, lo posible es lo que es. Y aquí es probabilidad del hecho, pudo haber no existido, ¿sí? Y si me hablan de un hecho probable, quiere decir que estoy abriendo el libramiento de órdenes de aprehensión a un campo distinto del derecho penal, ¿sí? En mi opinión, porque no es necesariamente un delito, es probable. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona que es un obligado solidario en materia tributaria, esa persona se ve muy feo de repente que hay un impago de impuestos y la ley dice es obligado solidario, ¿no? En el Código Fiscal. Para el Código Penal tendría que ser autor o partícipe, ¿no? Autor en este caso. Pues basta con esto, como es un hecho, la probabilidad de la existencia del hecho, no la existencia de un hecho delictivo, sino de un hecho probable, entonces es muy fácil en contra de esa persona liberar una orden de aprehensión. En pocas palabras, por un hecho que no se asevera que tenga que tener la calidad de delito, sino que probablemente sea delito o no, se establece, a mi entender, un estándar de libramiento de orden de aprehensión. Lo que se busca en el fondo, yo entiendo, es como que bajar la exigencia quizá para la orden, ¿no? Porque la orden ya no va a ser el pleito de antes, sino para que el señor vaya ante la autoridad y enfrente la imputación. Pero de todos modos, me parece que no es correcto hablar de la probabilidad de la existencia del hecho, porque después se habla de que tiene que ser también probable la intervención en él. O sea, probable el hecho y probable la intervención, ¿sí? Y un hecho probable no necesariamente es delictivo, y eso me preocupa. Pero si lo llevamos al caso urgente que exige exactamente el mismo estándar para hacerlo, imagínense, caso urgente sin delito grave, todos los delitos, y además probable, o sea, aunque no sea hecho delictivo,
pues imagínense ya la flagrancia para que se la lleven a su casa, ¿no? Todos por caso urgente las orejas, rapidito, ¿verdad? ¿O no? Entonces, yo creo que sí tenemos que meditar entendiendo la intención en el fondo de tratar de salvar los problemas que está presentando, pero mi particular punto de vista sería mantener la referencia a datos de prueba. Ya todo mundo al menos sabe que existe algo que se llama datos de prueba, aunque no lo entiendan, ¿no? Pero ya sabemos que hay datos de prueba, ¿no? Venimos 8 años hablando de eso. Ya empiezan a haber criterios o lo que ustedes quieran. 8 años. Y ahorita lo cambiamos por una probabilidad de un hecho, por un hecho que es probable, que puede ser o no delito. A mí me parece que puede ser peligroso. Y que además podemos retroceder en lo que llevamos. Y por eso yo no veo por qué un dato de prueba nos pueda afectar. Porque el dato de prueba también puede soportar la misma intención de bajar el estándar, ¿sí? La misma intención. Yo creo que el tema no está aquí, si se deriva del dato de prueba, sino el tema para mí en lo particular de la reforma constitucional debe ser el tema de la desaparición de la audiencia inicial y de vinculación a proceso. Ahí tendremos que generar bien lo de medidas cautelares, y el otro debate forzoso que se va a dar es los delitos de prisión preventiva oficiosa. Para mí ese es el tema en la reforma constitucional. Yo no me metería en ninguna cuestión de este tipo. Yo, con el cariño inmenso que le tengo a mis colegas, pienso que si esto lo tocamos vamos a generar un problema mayor. Yo ya acabé. Fíjate cómo el texto original del 17 decía: no podrá librarse ninguna orden de aprehensión, perdón, del 16 de la Constitución del 17, exacto. Dice: no podrá librarse ninguna orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, fíjense, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal. No decía que tenía que estar probado el hecho, sino una denuncia sobre un hecho delictivo o determinado, exacto, determinado en la ley, y sin que estén apoyadas, es decir, la denuncia, por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Luego, cuando la Constitución adoptó por primera ocasión el concepto de cuerpo del delito y probable responsabilidad, y luego elevó inclusive más el estándar cuando en 93 lo cambia por elementos del tipo penal, que luego regresa en el 99 por cuerpo del delito y probable responsabilidad. Parecería que hay una vocación o una intención muy clara desde el punto de vista de administración, de procuración de justicia, de tratar de establecer salvaguardas para que el Ministerio Público, en esta lógica esquizofrénica en el que tiene que vivir, siendo garante de los derechos de las personas y además perseguidor de los delitos, para que el Ministerio Público en efecto hiciera bien su trabajo, ¿no? Con el problema de la dislocación del centro de gravedad de la Procuración, la Administración de Justicia, a favor del Ministerio Público y en detrimento del juez. Indudablemente, desde la reforma de 2008, se hizo necesario discutir cómo hacerle para bajar el umbral del acceso a la sede judicial, porque de otra manera no se entiende el acusatorio. Es decir, cuando regresamos el centro de gravedad de la Procuraduría a la sede judicial, es necesario que la puerta de acceso sea más fácil de transitar por ella. Ahora, en la propuesta de iniciativa de reforma, en este dato en particular, este tema en particular que Rodolfo nos señala, me parece que de manera muy redonda sus preocupaciones, que no comparto en lo absoluto, en el fondo de eso se trata: cómo encontrar la mejor forma de que la puerta de acceso privilegie a la sede judicial sin que se incurra en los peligros que Rodolfo señala, precisamente de meter a la caja de lo penal todo lo que no lo sea. Pero en fin, pues magnífico, muchas gracias, Rodolfo.